Como de costumbre, siempre no se olviden de direccionar su directorio de trabajo y visualizar los archivos, ¿ya? Eh, el ejemplo que hicimos ayer en la diapositiva lo podemos hacer de dos maneras, uno que es manual y otro mediante un archivo, el cual les he proporcionado en el aula virtual. Si fuese en forma manual, lo primero que tendríamos que crear son las variables que están en las filas. Por ejemplo, teníamos las categorías, disculpen, teníamos una categoría abajo y sus frecuencias eran 34, 75, ¿sí? Eso tendríamos que crear. Después tendríamos que crear lo que es la otra categoría, que es promedio, cuyas frecuencias eran 32, 5 y 13, ¿sí? Y el último sería en crear la categoría alto, ¿sí? Entonces son tres categorías, pero también después de esto habría que juntarlo en una matriz, ¿sí? Entonces usamos esta función, creamos una variable matriz y esta función rbind es lo que me junta los tres en uno solo, ¿sí? Listo. Podemos ver la matriz. En minúsculas debe estar esto. Fíjense acá abajo, ya me da la matriz bajo, promedio, alto. Lo último que faltaría son los nombrecitos de acá arriba, ¿cierto? Entonces, eso se logra con esta función. Una función callNames. Le decimos callNames de quién, o sea, nombre de columnas, te está diciendo esta función de la matriz, ¿no? Lo que hemos creado. Entonces, le vamos a decir la primera columna se va a llamar desfavorable, la segunda algo favorable y la tercera favorable, ¿sí? Entonces lo ejecutamos y nuevamente visualizamos matriz y fíjense acá abajo ya tenemos como estaba en el ejemplo de las diapositivas, ¿sí? Entonces cuando tengan eso ya podemos ejecutar la prueba de chi cuadrado. Para esta prueba vamos a usar esta función que se llama chis_qtest, ¿sí? Esta es la función y obviamente esto es donde están tus datos, ¿sí? Si lo ejecutas, listo, acá nos van a enviar el resultado. Van a observar que acá está lo mismo que hemos calculado ayer, 15.62. Este valor lo convierte en una probabilidad, ¿sí? Este es el p-value que nos interesa. Recuerden que si este p-value es menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula, es decir, existe asociación entre las dos variables, ¿no? Lo que he dicho, lean este archivo de texto txt. Cuando lo lean, revisan de que haya, bueno, n es el número de datos, haya una columna que se llame emoción, otra que se llame clima, son las dos variables que estamos manejando. Después aplican este attachment datos para que podamos acceder fácilmente a las variables. Miren, para poder analizar con la chi cuadrada, deberíamos de crear una tabla primero, igual que hemos creado la anterior manualmente, pero solo que esta vez lo vamos a crear de la base de datos que hemos tenido. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Nos vamos a crear una variable tabla y ahí vamos a usar esta función table, ¿no? Le vamos a decir que me haga una tabla de las variables emoción y clima, ¿sí? Cuando ejecuto esto y lo visualizo lo que es tabla, me va a dar similar a la anterior, ¿no? En filas la variable emoción, en columnas el clima organizacional, ¿sí? Y simplemente repito lo que hemos hecho en antes, ¿no? Con la chi cuadrada, la función chisco.test y bueno, en este caso ya no va a ser matriz, sino va a ser simplemente tabla, ¿no? Que es lo que he creado. Y fíjense, nos debe dar el mismo resultado, ¿ya? Esta es en realidad la forma como se trabaja. Bien, miren, el ejemplo que les había dejado en la diapositiva, es un ejemplo, tendríamos que crear para los estados civiles, ¿cierto? Primero, ya lo he preparado, entonces tenemos que crear para soltero, casado y divorciado, ¿sí? Ya tenemos las filas.
nos crearíamos una... repito, les decía que habría que crear primero para las variables de estado civil, ¿no? Soltero, casado, divorciado, ¿sí? Entonces lo creamos de esta manera. Después nos crearíamos una segunda matriz donde juntamos todas estas filas, ¿sí? Si desean ven la matriz 2, ahí está. Y finalmente pues ponemos los nombres de las columnas, ¿no? Acá debe ser matriz 2, entonces hay que tener cuidado. Entonces otra vez, a ver, creamos, ya está. Vemos matriz 2, listo. Y por último hacemos la prueba de chi cuadrada, ¿no? Obviamente es acá matriz 2, ¿no? La matriz que nos hemos creado, ¿sí? Y listo, acá tienen el p-value, sale 1.087 elevado a la menos 6, ¿no? ¿Se relacionan o no se relacionan las dos variables, estado civil con volumen de compras, según este resultado? Miren, bueno, un momento por favor. Ya está ya. Ya miren, se supone que tenemos una hipótesis nula y una hipótesis alterna, ¿ya? Lo voy a poner esta vez HA. La hipótesis alterna, que normalmente es lo que queremos demostrar, estaríamos diciendo en función a las variables, teníamos estado civil y volumen de compras, ¿no? Entonces, podríamos decir, el estado civil se relaciona con el volumen de compras, ¿sí? Es lo que podríamos decir. En cambio, en la hipótesis nula tendríamos que decir el estado civil, simplemente negarlo, no se relaciona, ¿sí? Esas serían las dos hipótesis que tenemos por contrastado, hemos estado haciendo con la chi cuadrada. Ahora, como ya tenemos un p-value, una probabilidad de los datos, diríamos, como el p-value es 1.087 exponente a la menos 16, es menor a 0.05, que es el nivel de significancia, ¿sí? Entonces se rechaza la hipótesis nula, es decir, rechazamos H0, ¿sí? Entonces, como rechazamos H0, ya, a ver, miren, hemos rechazado la hipótesis nula, ¿cierto? Entonces, como se está rechazando la hipótesis nula, se puede concluir que el estado civil se relaciona con el volumen de compras. Entonces, acá podemos poner, por lo tanto, al nivel de confianza del 95%, porque recuerden, 5% es nivel de significancia, para 100% faltaría 95, ese es el nivel de significancia, ¿no? Por lo tanto, al nivel de confianza del 95%, podemos afirmar que el estado civil se relaciona con el volumen de compras, ¿eh? En esta parte hay que tener cuidado. Si bien es cierto hemos rechazado la hipótesis nula, no podemos poner que se acepta la hipótesis alterna o la H1, porque es simplemente deducción, la estadística no, que yo sepa, en ninguna parte te permite decir aceptamos la hipótesis alterna, porque eso no es lo que hace la estadística. La estadística solo te permite decir rechazo la hipótesis nula o acepto la hipótesis nula. Esas dos posibilidades nomás tienen, ¿ya?